Bienvenidos estudiantes de 10º grado a su primera clase virtual. En esta clase vamos a necesitar apoyo de la guía de física número 3, que ustedes todos la tienen, entonces ojalá cuando vean este video la tengan a la mano. Igualmente deben tener el cuaderno de apuntes para que vayan consignando todo lo que vamos viendo acá. Continuando con el tema de vectores que habíamos empezado ya en las clases presenciales, vamos a continuar con el tema que se llama la suma analítica de vectores. Entonces, para sumar vectores hay que descomponer los vectores que vamos a sumar en sus respectivas componentes rectangulares y luego sí realizar la suma. Vamos a suponer el caso que este dibujo está en la guía de un avión que lleva cierta velocidad cuando no existe el aire. En el momento en que viene una corriente de viento por este lado, entonces la velocidad resultante del avión va a ser que resulta de sumar la velocidad del avión con la velocidad del viento. Entonces, esta velocidad, como les decía, resulta de la suma de estos dos vectores. Ahora, cada uno de esos dos vectores tiene unas componentes rectangulares. Entonces tenemos la velocidad del avión, que tiene una componente en el eje X, que entonces aquí vamos a denominar la velocidad del avión BA. Entonces la componente en el eje X sería BAX y la componente en el eje Y sería BAY. Lo mismo pasa con el vector velocidad del viento. Tiene una componente en el eje X que se va a llamar BBX y otra en el eje Y que se va a llamar BBY. El vector resultante, el vector velocidad resultante, también va a tener unas componentes. Como este es el vector resultante de la suma de estos dos, entonces las componentes de este vector va a ser la suma de las componentes de X de estos dos vectores y la suma de los componentes de Y de estos dos vectores. Por eso aquí aparece que la componente de este vector sería sumar BAX más BBX y la de Y sería de sumar BAY más BBY. Entonces, estos vectores, ya cuando tenemos las componentes, se denotan de la siguiente manera. Entonces tenemos que la velocidad de A, que es la velocidad del avión, tiene dos componentes, una en X y una en Y, como habíamos visto acá. La de BAX, que es la del eje X, y la componente en Y, que es BAY. Esta es la manera de denotar el vector, la posición del vector. Lo mismo pasa con el vector velocidad del viento. Tiene una componente en X, que es esta, y tiene una componente en Y, que es esta. Eso es en sí como se realiza la suma analítica de vectores. La suma analítica de vectores tiene dos pasos. El primer paso es descomposición de los vectores, que es todo esto que expliqué, cómo cada vector se descompone en sus componentes rectangulares, en X y en Y. Y luego sí vamos a ver cómo se procede a hacer la suma de estos componentes. Bueno, después de haber visto el primer paso, que era la descomposición de los vectores, vamos con el segundo paso, que trata sobre la suma de las componentes de esos vectores después de que les hemos realizado la descomposición. Entonces, como hemos dicho, este vector resulta de la suma de estos dos vectores. Se puede comprobar haciendo el método del paralelogramo, que ya lo vimos en una clase anterior, donde mirábamos cómo se sumaba gráficamente los vectores. Entonces, este vector B resulta de la suma de la velocidad del avión más la velocidad del viento. Ahora, este vector, como veíamos, tenía unas componentes en el eje X y otras componentes en el eje Y. O sea, este vector tiene una componente en X y una componente en Y. Esta componente X resulta de sumar las componentes de estos dos vectores en el eje X, es decir, de la velocidad del avión en X más la velocidad del viento en X. Y lo mismo sucede con la componente del vector en Y, que resulta de sumar la velocidad del avión en Y más la velocidad del viento en Y. Entonces, estas componentes de este vector, que son Bx y By, cada una de ellas resulta de sumar las dos componentes de estos dos vectores, respectivamente en X y respectivamente en Y. Para tener una mayor claridad sobre esto, vamos a ver un ejercicio.
Bueno, tenemos el primer ejemplo de este tema, el cual dice lo siguiente. Un avión se mueve con velocidad de tal manera que con el aire en reposo su velocidad es de 400 km por hora. En la dirección 30 grados noreste. Si el viento corre a 100 km por hora en la dirección 53 grados sureste, determinar las componentes del vector velocidad del avión y del vector velocidad del viento. Bueno, este ejercicio o todos los problemas que vamos a ver acá deben aparecer consignados en el cuaderno, de manera que pues en cualquier momento pueden pausar el video para poder tomar nota. Esta gráfica siempre no viene con el problema, ninguna gráfica viene con el problema, bueno, en la mayoría de veces. Esta gráfica la hacemos nosotros para podernos guiar, o sea, lo primero que vamos a hacer en los problemas que vamos a ver es hacer una gráfica con los puntos cardinales. Mucho cuidado con los puntos cardinales. Nosotros sabemos que aquí queda el norte y aquí queda el sur. Ahora, la mayoría, por no decir todos los problemas que vamos a ver de este tema, no hablan de oriente-occidente, sino hablan de este-oeste. Entonces, importantísimo que se acuerden que aquí queda el este y aquí queda el oeste, ¿sí? Si ustedes se equivocan en eso, inmediatamente el ejercicio va a quedar mal, porque entonces van a ubicar el vector en la posición que no corresponde. Entonces, por ejemplo, dice, en la dirección 30 grados noreste, o sea, norte con este, noreste. No, si aquí viene una O y será noroeste, pues sería aquí el norte con el oeste. Entonces, noreste quiere decir que está en este cuadrante. Y está a 30 grados, entonces medimos 30 grados con un transportador desde acá y ahí trazamos el vector, que en este caso es la velocidad del avión, ¿sí? Un avión se mueve, su velocidad, entonces la velocidad del avión. Luego dice, si el viento corre a 100 km por hora en la dirección 53 grados sureste, o sea, sur con este, ¿sí? Sureste, sur y este, entonces va acá. Y 53 grados. Los ángulos siempre se miden a partir del eje X, o sea, de este eje, ¿sí? Colocamos el transportador. Acá como va para abajo, pues volteamos el transportador que empieza aquí en 0 y miramos dónde da 53 y ahí marcaríamos el vector. Es lo primero que siempre debemos hacer en todos los problemas. Hacer un plano con los puntos cardinales y marcar los grados hacia dónde están. Entonces, luego pide el ejercicio. Determinar las componentes del vector velocidad del avión y del vector velocidad del viento. Aquí solo hay que determinar las componentes, es decir, hacer el paso 1 del tema que estábamos viendo. Entonces, acá pueden ver ustedes que está 400 km por hora y 100 km por hora. Aquí en este caso, pasarlo a metros por segundo sí es opcional porque solo hay dos medidas, ambas están en kilómetros por hora. Si en un ejercicio una la da en kilómetros por hora y la otra en metros por segundo, ahí sí tendríamos que convertir ya sea los kilómetros por hora a metros por segundo o viceversa. En este caso, como ambos están en kilómetros por hora, pues los vamos a dejar así. Entonces, vamos a empezar a ver las componentes. Entonces tenemos que hallar las componentes de BA y las componentes de BB. Si ustedes se acuerdan, vimos las componentes de BA es BAX y BAY. Entonces vamos a hallar estas dos componentes. Para hacer eso, vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a analizar este triángulo que está acá. Bueno, este vector tiene dos componentes, ¿sí? Un componente acá, que es este de abajo, que es BAX, porque es la componente con el eje X, y este que va hacia arriba, si ven la línea segmentada, proyecta hacia el eje Y para determinar que hay que BAY. Lo mismo sucede aquí con BB. Aquí a este lado sería BBX y aquí tendríamos BBY. Listo, entonces tenemos las dos componentes. Entonces necesitamos saber este lado. Vamos a hallar esta componente que va de aquí hasta acá. En este triángulo rectángulo, como ustedes ya saben cuáles son las partes de un triángulo rectángulo, entonces tenemos que si el ángulo está acá, este es el lado opuesto y este es el lado adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces voy a explicar cómo se determinan paso a paso y ya después ustedes pueden obviar ciertos pasos y digamos cuando ya tengan un poco más de dominio de esto, ahí se pueden ahorrar lo que voy a hacer acá. Entonces, como yo conozco esto, que es la hipotenusa. ¿Cuánto vale este BA, que es la hipotenusa? 400 km por hora. ¿Cuánto vale este BB, que es la hipotenusa de este triangulito, que ahorita lo vamos a analizar también? 100. Entonces, como conozco la hipotenusa y voy a hallar el lado adyacente, que es BAX, porque primero voy a hallar BAX, luego BAY.
tengo que buscar una función trigonométrica que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Y esa es el coseno. Coseno de 30 grados es igual al lado adyacente, o sea, BAX, sobre la hipotenusa, que es BA. Ahora, como yo necesito hallar es BAX, o sea, despejar BAX, entonces este BA va a pasar para acá a multiplicar. Aquí está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. O sea que BA por coseno de 30 me daría BAX, que es lo que necesito hallar. En otras palabras, ya organizando esto, voy a poner el BAX acá. Será igual a BA por el coseno de 30, para organizarla de mejor manera. Ustedes aquí, cuando ya aprendamos a dominar esto un poco, no hay necesidad de hacer este paso que yo hice acá, sino simplemente ustedes dicen BAX. BAX está ubicado en qué lado de este triángulo, está en el lado adyacente. Entonces como está en el lado adyacente va con coseno. Entonces BAX va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo que aparece acá, que en este caso es 30. ¿Sí? Ahorita en un ejercicio que vamos a ver después de ya yo no voy a hacer esto. Voy a entrar de una vez a ver esta parte. Pero acá les explico de una vez cómo se hace para cuando veamos ese ejercicio, pues se acuerden de esto. Bueno, ahora, entonces BAX sería igual a BA. BA es la velocidad del avión, que es 400 kilómetros por hora. Y esto lo multiplicamos por el coseno de 30. Listo, o sea que esa componente tendría un valor de, si ustedes hacen esa operación en la calculadora, les debería dar algo así como 346,41 kilómetros por hora. Esa sería la componente de X. ¿Sí? La componente de X. O sea, esta. Entonces ya hallamos la componente de X, ahora vamos a hallar la componente de Y. Bueno, para hallar la componente de Y, la componente de Y es esta. ¿Sí? Está de acá, BAY. Que acá es como si estuviera acá. ¿Sí? Miren lo mismo. Entonces, este lado de este triángulo es el lado opuesto. Entonces necesito una función trigonométrica que relacione el lado opuesto con la hipotenusa, que la conozco. Y ese ya no es el coseno, sino es el seno. Entonces, seno de 30 es igual al lado opuesto, o sea, que este es este mismo, o sea, BAY, sobre la hipotenusa, que es BA. Ahora, para despejar BAY, entonces este BA va a pasar a multiplicar acá por el seno de 30 igual a BAY. Entonces organizo a BA por el seno de 30. Entonces, vuelvo y repito lo que dije ahorita. Ya cuando en otro ejercicio ya no hallamos esto, porque digo, bueno, voy a hallar BAY. BAY es en este triángulo está en el opuesto. Entonces, como está en el opuesto, la función que relaciona el opuesto con la hipotenusa es seno, o sea que BAY va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo que aparezca acá. En este caso es 30 grados. Entonces, como repito en otro ejercicio, ya vamos a ver que de una vez sacamos la componente del vector de una vez aquí directamente. Entonces reemplazamos los valores. Vea que, como dijimos, vale 400 kilómetros por hora por seno de 30. Listo, entonces ese valor, ya al realizar en la calculadora, nos da 200 kilómetros por hora. Y ahí tendríamos la componente en Y, o sea, esta. Anteriormente habíamos hallado la X. Entonces ya tendríamos, ya habíamos hallado la primera parte, que es las componentes del vector velocidad del avión. Son estas. BAX, BAY, ahí ya están. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que las componentes pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo del lado donde vaya. Por ejemplo, las de BAX, pues como está dirigida hacia el lado derecho, entonces es positiva. Y la de BAY, como va hacia arriba, también es positiva.
¿Qué va a pasar cuando hallemos aquí la de BB, de la velocidad del viento? La de X va hacia la derecha, perfecto, es positiva, pero la de Y, si se dan cuenta, va hacia abajo. Quiere decir que esta componente va a ser negativa. Lo mismo pasa acá, si una componente es en el eje X, pero hacia este lado, va a ser negativa. Entonces, lo que sea hacia arriba o hacia la derecha, positiva, lo que sea hacia abajo o hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces, ahora vamos a ver las componentes, no de A, sino esta, y del vector velocidad del viento. Listo. Entonces, sucede lo mismo. Velocidad del viento tiene una componente en X y una componente en Y, que son las que nos está pidiendo hallar el ejercicio. Entonces, para la componente en X, entonces vamos digamos, a hacer lo que les expliqué ahorita, que nos íbamos a ahorrar un paso. En este triángulo que ustedes ven acá, ¿cierto? Aquí está el ángulo. Significa que este es el lado opuesto, porque está opuesto al ángulo. Este sería el lado adyacente y este sería la hipotenusa. BBX, que es la componente que voy a hallar, BBX, es el lado adyacente de este triángulo. Entonces voy a buscar una función trigonométrica que me relacione el lado adyacente con la hipotenusa. Entonces, el lado adyacente y la hipotenusa es coseno. Entonces, primero escribo la hipotenusa, o sea, BBX, por el coseno del ángulo que aparece aquí, que en este caso es 53. De esta manera, si lo entendieron, me ahorré lo de decir coseno es igual a esto sobre esto, y despejo, y este pasa, y luego volteo todo ese paso. Pero si ustedes se dan cuenta que así es más confuso, entonces lo hacen como lo hicimos en el paso anterior. Esto de pronto, si ustedes ya lo entienden así, pues se ahorran ese paso y pues con eso van a digamos, tener algo a favor, que sea en una evaluación, pues les va a rendir mucho más el tiempo. No significa que si ustedes no hacen esto vaya a quedar mal. Aquí está perfectamente bien. Si hacen el otro paso, pues también está bien. Entonces, como yo sé que este es el que voy a hallar y este es el lado adyacente, yo sé que va con coseno, entonces de una vez hago este reemplazo. Utilizo esta forma. Bueno, aquí no es X, aquí es BB, perdón. Porque es la hipotenusa. Entonces, reemplazo. Velocidad del viento, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora por el coseno de 53. Eso significa que la velocidad, la componente de la velocidad del viento en X sería la multiplicación de 100 por el coseno de 53. Entonces, en la calculadora se les debería dar un valor de 60,18 kilómetros por hora. Listo. Ahora vamos a hallar BBY, la componente del vector velocidad del viento en Y. Es igual. Entonces, primero, va hacia abajo, o sea, va a ser negativo, porque va hacia abajo. Este lado, este vector, tiene esta misma distancia, es como si yo lo ubicara acá. Entonces, si lo ubico aquí, en este triángulo, ese sería el opuesto, sería el lado opuesto. Entonces necesito una función trigonométrica que relacione el lado opuesto con la hipotenusa, y ese es el seno. O sea que acá, al igual que este, primero escribo la hipotenusa, o sea, primero escribo este valor, BB, y luego la función trigonométrica que corresponde, que en este caso dijimos que era seno. Entonces, seno de 53. Reemplazamos el valor, menos 100 kilómetros por hora por el seno de 53. Y eso nos daría un valor, después de multiplicarlo en la calculadora, de menos 79,86 kilómetros por hora. Esa sería la componente del vector velocidad del viento en Y. Negativo porque va hacia abajo. El de X si va hacia la derecha, entonces es positivo. Entonces, ahora, ya hallamos los componentes, ahora vamos a expresar la respuesta del ejercicio. Entonces la respuesta sería componentes del vector velocidad del avión. Entonces colocamos los dos resultados, cuánto dio BAX
que si se recuerdan o tomaron apuntes, nos dio 346,41, punto y coma. Y luego anoto la otra componente que nos dio 200. Dentro de estos paréntesis no se escriben unidades, porque esto es como la posición. Esto está dado en kilómetros por hora. Las unidades más bien las podemos anotar aquí afuera, como para saber que estos valores están dados en kilómetros por hora. Y el vector velocidad del viento tiene las componentes de en X, que dio 60,18, punto y coma, y en Y, que dio menos 79,86. Esto expresado en kilómetros por hora. Esta sería la respuesta a ese problema. Espero pues haya sido su entendimiento. Si no, pueden devolver el video, volverlo a ver y pues ahí poco a poco. Igual es el primer ejercicio. Ya en la segunda parte de este video vamos a ver otro ejercicio, otro problema de este tema.